¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos nuevamente en su programa El Mensaje de la Biblia. Hace poquito vi un video que nos hicieron criticando nuestro programa sobre la ley ceremonial. Yo quiero hacer una pequeña reacción. No voy a atacar a nadie, no voy a mencionar ni siquiera nombres porque no le hago promoción a otros canales al insultar, al ofender, como hicieron con mi persona. Yo no hago eso, no me presto para eso. Eso es bajo. Pero sí voy a analizar los argumentos, los pobres argumentos que esta persona presentó para decir que yo cometí varios errores en mi presentación y que lo que yo decía es totalmente incorrecto y que yo era un falso maestro. Respeto a las posiciones de estas personas, de él y de las personas que estaban con él posteriormente en Facebook, pero no comparto sus ideas. Pero eso no hace que seamos enemigos o que yo los ataque a nivel personal. No hago eso. Pero sí voy a analizar sus ideas, que por cierto muy erróneas, muy equivocadas. Esta persona que se llama Luis, no voy a mencionar su apellido, Luis dice que la ley del Antiguo Testamento se compone de la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos en una sola ley, que ambas leyes son una sola ley. Vamos a ver, y dicen también que las dos se dieron al mismo tiempo, simultáneamente, y se dieron en una sola ley. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 19, encontramos que al tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de allí de una ciudad llamada Refidim y entraron en el desierto de Sinaí y allá acamparon frente al monte Sinaí. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así que 3 meses después que salen de Egipto, Moisés llega con el pueblo allí al monte Sinaí. Dios entonces le llama, él sube al monte. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, por si acaso. Por eso dice Yahweh, dice Elohim. Algunos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh. Entonces, del versículo 4 al versículo 8, Moisés le recuerda al pueblo, le dice al pueblo que Yahweh quiere hacer un pacto con ellos. Y les dice: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Dice aquí: si guardáis mi pacto. ¿Qué cosa es el pacto de acuerdo a el Pentateuco? Dejemos que el mismo Moisés nos diga qué cosa es el pacto, porque es que mucha gente está enredada con esto del pacto. Entonces dan opiniones personales, emiten opiniones personales sin ver lo que realmente dice la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13 dice: y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó a observar los 10 mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra. Así que según Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13, el pacto son los 10 mandamientos que escribió Dios en 2 tablas de piedra. Note usted que los 10 mandamientos es la única porción de la escritura escrita directamente con el dedo de Dios y dada a Moisés, y las escribió en tablas de piedra. Así que eso es lo que tenemos aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13. Dios nos anunció su pacto, el cual nos mandó a observar las 10 palabras. Un pacto es un convenio, es un negocio, un pacto que se hace entre 2 personas. Y las 2 se comprometen a cumplir con los requerimientos de ese pacto. Así que Dios en Éxodo 19 llama a Moisés al monte. Le dice a Moisés: dile esto a los hijos de Israel. Yo quiero hacer pacto con ellos. Si ellos guardan mi pacto, será un pueblo especial para mí. Será mi especial tesoro. Será un reino de sacerdotes, una nación santa. Así que Moisés, estas palabras tú le hablarás a los hijos de Israel. Así que Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Así que Moisés llamó a los ancianos y ante el pueblo le dice todas estas palabras. Y el pueblo dice: todo lo que Yahweh diga, eso haremos. Sin pensar, se comprometieron a obedecer los 10 mandamientos, a cumplirlos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Moisés entonces está con ellos hablando y en el capítulo 20, Moisés le dice a ellos cuáles son esos 10 mandamientos. Porque Moisés entonces le dice: yo voy a subir al monte otra vez, voy a subir al monte en 3 días, así que santifíquense, acérquense al monte, pero no pasen de este punto, porque van a morir. Pero entonces Moisés allí le lee a ellos
los 10 mandamientos. Todavía Moisés no había recibido el decálogo escrito de parte de Dios en Éxodo 20. Dios le dio los 10 mandamientos en forma oral a Moisés. Y Moisés se los da al pueblo aquí en Éxodo capítulo 20. Y entonces en el capítulo 20 y versículo 18 dice: y todo el pueblo, después que Moisés leyó los 10 mandamientos, se los dijo de memoria, mejor dicho, y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar, o sea, de la trompeta, y el monte que humeaba. Y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probarnos ha venido Elohim, a fin de que el temor de él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo de pie, dice aquí, a lo lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Elohim. Y allí Elohim comenzó a hablar con él. Así que a partir de ese capítulo 21, se empiezan a dar una serie de leyes. Aparte de los 10 mandamientos, Dios comienza a darle leyes sobre el código del pacto, sobre la propiedad y otros delitos, sobre las fiestas solemnes. Y sigue hablando de la sangre del pacto, del arca, del tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo, de las cortinas, de los cobertores, del altar, del atrio, de las vestiduras de los sacerdotes, de la consagración de Aarón y de sus hijos, cómo iba a ser, cómo debería ser la ceremonia, el altar del incienso, el lavacro, o sea, la fuente de agua, el aceite de la unción, cómo prepararlo y el incienso, los artificios o artífices del santuario, el becerro. Entonces Moisés estaba allí recibiendo toda esa información de Dios. Pero ocurre algo, el pueblo dice: Moisés, a este Moisés le pasó algo. Este Moisés no llega. Pasó algo con Moisés, así que Aarón, haznos un becerro de oro. Así que aquí está en el capítulo 32 el episodio del becerro de oro. El pueblo hace un becerro de oro y dice: mañana haremos fiesta a Yahweh. Ese becerro ellos lo hicieron para adorar a Yahweh, no para adorar el becerro. Era para fiesta a Yahweh a través de un becerro de oro. Y de esto hablaremos en un próximo programa cuando hablemos de la idolatría, porque muchos creen que hacen una imagen de Jesús. Dicen: nosotros adoramos a Jesús que está en el cielo a través de esta imagen, no a la imagen. Eso fue lo mismo que hicieron los judíos con el becerro de oro, y Dios no estuvo de acuerdo con eso. Dios se molestó con eso, pero de eso hablaremos en un próximo programa cuando hablemos de la idolatría como tal. Así que Dios le dice a Moisés: mira, baja. El pueblo se corrompió. Moisés baja, se encuentra con Josué a mitad de camino. Entonces Moisés baja y Josué le dice: yo escucho como una guerra allá abajo. Y Moisés le dice: no, voz de cantar oigo yo. Y Moisés se acerca, y cuando vio el becerro, vio las danzas, lanzó las tablas de piedra que Dios le había dado, escritas con su dedo, contra el suelo. El pacto lo rompió. Así que entonces Moisés era un individuo corajiento, era colérico. En una ocasión Dios le dijo: háblale a la piedra, háblale a la roca, y le pegó con la vara. El pueblo hacía a Moisés perder su paciencia. Así que rompió las tablas al pie del monte, según Deuteronomio capítulo 32 y versículo 19. El libro de Deuteronomio establece varias cosas, pero entonces todavía no voy allá todavía. En el capítulo 34 de Éxodo se relata el episodio de las segundas tablas. Moisés sube al monte otra vez. Entonces dijo Yahweh a Moisés: escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo como Israel. Así que, ¿qué palabras son esas? Las palabras que él le mencionó del pacto antiguo, de los sacrificios, del altar. Todo eso lo escribió Moisés. Pero los 10 mandamientos los escribió Dios. Pero entonces Dios le dice a Moisés: tráeme 2 tablas de piedra como las primeras. Eso lo veremos en Deuteronomio. Pero vamos a ver cómo lo relata el libro de Éxodo, porque Deuteronomio abunda un poquito más. Entonces, versículo 28, Éxodo 24, 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Así que las palabras del pacto son las 10 palabras. El pacto se basa en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, según Deuteronomio 4:13. Escuche bien, Luis. Entonces, dice el versículo siguiente, el 29. Y al bajar Moisés del monte Sinaí, las 2 tablas estaban en las manos de Moisés, como cuando bajó del monte. No advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y ahí fue cuando se ponía el velo sobre su rostro. ¿Ok? Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 5.
rapidito, el tiempo vuela. En Deuteronomio capítulo 5 hay una recapitulación de lo que leímos en el libro de Éxodo, ¿ok? El capítulo 19, 20, 24 y por ahí en adelante de todos los capítulos que recorrimos a prima fase, ¿no? Así que entonces, en el versículo 2, dice aquí, es capítulo 5 de Deuteronomio, versículos 1 y 2. Convocó pues Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. Así que Moisés, escuchen bien, para que pongan por obra los estatutos que les voy a decir. Yahweh vuestro Elohim estableció un pacto con nosotros en Horeb. Así que Moisés está hablando con el pueblo. Y les dice: yo a ustedes les voy a decir lo que Yahweh hizo con nosotros en Horeb. Ustedes se comprometieron a obedecer. Vamos a ver qué dice Yahweh. Entonces, 2. Yahweh vuestro Elohim estableció un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres, con quienes Yahweh estableció el pacto, sino con nosotros. Le sigue hablando ahí, que habló cara a cara con él. Y del versículo 7 en adelante se dan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te las imagen, no te mostrarás ante ellas, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, guarda el sábado como día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, hasta que llegamos a no codiciarás. Y luego de llegar el mandamiento de no codiciarás, dice en el versículo 22, estas palabras habló Yahweh a toda vuestra congregación o vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de oscuridad y tiniebla, y en un torbellino, y una potente voz. Y no añadió más. Escuche bien. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Y no añadió más. O sea que los 10 mandamientos, Yahweh no le añadió nada más. Los 10 mandamientos, el decálogo, las tablas de piedra, eran una sola ley. Y Yahweh no le añadió más. Las escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Fueron escritas nuevamente las segundas tablas con el dedo de Dios. Así que entonces, seguimos leyendo. Llegamos al capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice: En aquel tiempo me dijo Yahweh: labra 2 tablas de piedra como las primeras y súbeme al monte y hazte un arca de madera. Aquí está repitiendo en Deuteronomio lo mismo que decía en los capítulos del libro de Éxodo, cuando Moisés rompió las tablas con el becerro de oro. ¿Ok? Y yo escribiré, dice Yahweh, yo escribiré, versículo 2, sobre esas tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Así que para evitar que Moisés en otro momento de rabia, de coraje, de ira, rompiera las tablas otra vez, Dios le dice: en esta ocasión, tú vas a cortar las tablas de piedra, me las das a mí, yo escribo con mi dedo nuevamente los 10 mandamientos, pero tú vas a hacer un arca de madera y las vas a poner allí dentro. Allí dentro las vas a poner. Entonces, dice el versículo siguiente, el 3, hice un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego, y me las entregó Yahweh. Y volví y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como me ordenó Yahweh. Luego entonces Moisés baja, y aquí empieza una recapitulación de estatutos y decretos a partir del capítulo 11. Y las leyes contra la idolatría, leyes contra los diezmos anuales y trienales, los alimentos limpios e inmundos, contra las costumbres paganas, el año de la remisión, o sea, el año sabático, las diferentes responsabilidades, entonces los diferentes sacrificios que se enumeran allí en el libro de Levítico, si pecaba el rey, si pecaba el sacerdote, si pecaba la asamblea. El libro de la ley estipulaba qué sacrificios se debía de hacer. Y llegamos al capítulo 31, luego de que se menciona ese montón de reglamentos y de leyes ceremoniales, rituales. Llegamos al capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Y entonces, dice aquí: y al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre un rollo, hasta finalizarlas, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo: tomad el rollo de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, para que quede allí como testigo contra ti. Así que ahora Moisés, después que escribió todas estas leyes, ya no las escribió en el monte, las escribió después que bajó. En el monte Yahweh escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Moisés baja y entonces escribe en un rollo
todas estas leyes ceremoniales. Que por cierto, lo que Luis no sabe es que en el rollo de la ley también estaban los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Luis? Porque en el rollo de la ley se estipulaba qué había que hacer cuando se cometía X pecado o se violaba tal mandamiento. ¿Se da cuenta? ¿Qué sacrificios eran pertinentes, adecuados, aprobados por Dios? ¿Qué sacrificios se requerían? ¿Cuál era la paga del pecado? Por eso, dice en Deuteronomio capítulo 31 y versículo 25, 26 en este caso, que esté allí como testigo contra ti. Porque este libro era el documento de deuda. Te decía qué tú debías de hacer para pagar tu deuda de pecado, tu violación a la ley de Dios, al decálogo, al pacto al que ustedes los judíos se comprometieron a guardar y no cumplieron. ¿Se da cuenta? Así que los 10 mandamientos son una ley diferente al libro. Los 10 mandamientos los escribió Dios en tablas de piedra y fueron puestos dentro del arca. Escucha bien, Luis. El rollo contenía leyes ceremoniales que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí y que Moisés redactó en un libro y lo puso al lado del arca. Así que Dios pacta con los 10 mandamientos. Por eso en Jeremías capítulo 31, versículos 39 al 33, dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ese nuevo pacto dice que Dios grabará o escribirá las leyes, sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué leyes? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál fue la ley que él escribió? Los 10 mandamientos. Eso se cae de la mata. Inclusive en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 19, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué vio Juan allí? El arca del pacto. ¿Por qué? Porque ya estaba el original, del cual el arca del pacto que Moisés hizo era una copia, era una sombra. ¿Ok? Era una figura. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5, Luis, si lo pueden leer, allí dice que estas cosas del Antiguo Testamento, del primer pacto, el santuario y sus servicios, eran una sombra de las cosas celestiales. Y entonces en el libro de Hebreos, que bastante mal que lo interpretaste, allí no dice lo que tú dices, en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice bien claro que este primer pacto que hizo Dios con los judíos tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 1. Yo voy a buscarlo aquí rapidito para leérselo, porque es que esta gente lee, entonces me atacan, me critican, me juzgan y no leen lo que dice la Biblia. Yo simplemente me remito a las Escrituras. Te digo lo que dicen las Escrituras. Lo tuyo es un invento. Tú estás diciendo cosas que la Biblia no dice, Luis. ¿Ok? Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, y lo voy a leer ahora, el primero es el primer pacto, también tenía por su parte reglas de servicio y el santuario terrenal. Entonces, ¿qué pasó con ese santuario terrenal y con esas reglas terrenales? Vamos a ver. Aquí se describen a partir del versículo 2, el lugar santo, el lugar santísimo, los servicios diarios, el día de la expiación. Y llegamos entonces al versículo, vamos a ver, para no leer tanto, versículo 9. Versículo 9. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio. O sea, los animales sacrificados no podían perfeccionarnos. Fue una medida temporal de Dios hasta que llegara Cristo. El versículo 10 lo dice, Luis. Leámoslo. Relacionada solo con bebidas, con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales, impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. O como dice la Reina Valera, hasta el tiempo de la corrección. O como dicen otras versiones, hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta Cristo. Luego los versículos siguientes establecen cómo Cristo, con una mejor sangre, inauguró un mejor santuario, el santuario celestial. Con una mejor sangre, con su sangre, no con la sangre de animales. Y en el capítulo 10 de Hebreos, el apóstol Pablo dice que los sacrificios cesarían de ofrecerse, porque Cristo con un solo sacrificio resolvió el problema del pecado. Por eso aquellos que sacrifican a Cristo todos los días sobre el altar cometen sacrilegio. Eso es contrario a las Escrituras. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 3, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que por los que se adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Así que entonces, dice aquí que los sacrificios cesaron. ¿Por qué? Más adelante lo dice, que Cristo con un solo sacrificio resolvió
en el problema de pecado. No hay que repetirse. Así que, ¿qué cesó del primer pacto? ¿El decálogo? No, señor. Los reglamentos de culto y el santuario terrenal. Escuche bien, lo asociado con el libro, no con los 10 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos, según el apóstol Pablo en Romanos 7:7, siguen señalando el pecado. Esa es su función, señalarnos el pecado, mostrarnos nuestra necesidad de salvación y de perdón. Porque si no aceptamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, estamos perdidos. La ley nos mata porque nosotros no podemos generar una obediencia que sea capaz de proveer a la ley la justicia que la ley exige. Según Romanos 8:7, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos obedecer la ley de Dios con el objetivo de alcanzar la justificación. No se puede. La ley es tan eterna, la ley es tan inmutable, que si con un cambio de ley se hubiese podido resolver el problema del pecado, Cristo no tenía que haber muerto en la cruz. Simplemente de un plumazo, Dios borra y tacha los 10 mandamientos. El hecho que Cristo murió en la cruz del Calvario implica la inmutabilidad y eternidad, perpetuidad de la santa ley de Dios. Por eso en Romanos 7, Pablo, cuando dice que la ley señala el pecado, que es el medio para conocer el pecado, cita un mandamiento para hacernos claro a qué ley se refiere: no codiciarás. Y repito otra vez porque Luis insiste en que los 10 mandamientos y la ley ceremonial son la misma ley. ¿Cómo van a ser la misma ley si fueron escritas por 2 autores diferentes? Si fueron escritas en diferentes materiales, si fueron puestas en diferentes lugares. Una cesó, fue una medida temporal de Dios, según Hebreos 9. La otra no, la otra continúa señalando el pecado, de modo que nos pueda llevar a Cristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. No hay otra forma, mis amigos y amigas. Así que esta persona que me está criticando por lo que estoy estableciendo está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Tiene que ir a la Biblia y aprenderse los elementos básicos de la palabra de Dios, en vez de estarlo enseñando y diciendo lo que le enseñan, que es muy errado. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.